A ver, el Partido Popular, con Manuel Fraga no ganaba, consiguió llegar a la Moncloa con Aznar, y Aznar consiguió ser presidente del Partido Popular, encabezar la lista, pues con una falsa dimisión, haciéndose él como falsa modestia y falsa humildad, demostrando ante el líder del partido que él no tenía pretensión ni ansia de mandar ni de gobernar. O sea, todo lo contrario de lo que ha hecho. Porque se le ha visto en los últimos años, sobre todo estando en la oposición, esas ansias de poder, de ser presidente. Mira que ya lo fue una vez y estuvo los 8 años y la lió parda, la cagó con lo de George Bush, la cagó con los 190 y tantos muertos de Atocha, la cagó mintiendo a la prensa y a los medios de comunicación. La cagó por eso, porque si perdió las elecciones fue porque manipuló la prensa y no asumió sus errores y mintió. Intentó dar una noticia falsa de que había sido ETA la que había hecho unos atentados, porque no quería reconocer que era un atentado islamista en venganza, como en las Torres Gemelas del 11S, porque ha habido varios 11. 11M fue el de Madrid, y en Londres también hubo un atentado en Londres. Justamente, fijaros qué casualidad, los tres líderes que provocaron la guerra de Irak, la que sumió aquella zona, que si bien estaba gobernada por un dictador, era un dictador, Saddam Hussein, que mantenía la paz en aquella zona de Extremo Oriente. Cuando derrocaron a Saddam Hussein, al dictador, con la presunción de que tenía armas de destrucción masiva, que también las tienen en Estados Unidos y no pasa nada, porque tiene los misiles nucleares y nadie le dice nada. Pero bueno, como allí había petróleo y era enemigo, pues había que invadir el país y quitarle del medio. Y entonces, ¿qué crearon? Inestabilidad política en la zona. Nadie apoyó esto, menos Aznar, Blair y Bush. Aznar la cagó ahí. La cagó y entonces se vengaron de él y pusieron un atentado islamista en España. Me acuerdo yo lo de las crónicas, no sé si era en el periódico El Mundo, de la orquesta Mondragón. No, lo de la orquesta, no ponía lo de la orquesta, pero que había encontrado algo, vinculación con Mondragón para el atentado, para atribuirle. Mondragón es una localidad del País Vasco. Y bueno, intentaban decir que era ETA la que había sido causante del atentado, cuando ETA salió y lo desmintió. Y claro, la opinión pública española se sintió engañada por su gobierno. Y entonces Aznar, 2 días después, perdió las elecciones. Lo que no sabía la gente de José María Aznar, el de España va bien, era que había vendido media España. Lo habíamos visto, pero nos había trascendido 2 cosas positivas de este hombre, pues que quitó el servicio militar obligatorio y que nos entramos en la Unión Europea, porque cumplimos los parámetros de entrar, porque empezamos a tener un capital. España iba de puta madre, claro, iba bien, como decía él. ¿Por qué iba bien? Porque vendió las empresas públicas. Y claro, cuando vendes algo público del Estado que produce dinero al Estado, claro, cuando vendes algo tienes mucho dinero en ese momento, pero te quedas sin lo que vendes. Y claro, si tú vendes algo que te produce dinero, pues te deja de generar dinero. ¿Qué le pasó a España? Que las empresas públicas del Estado que mantenían el país, la seguridad social, la Caja de la Seguridad Social, que mantenía el sistema hospitalario español, que mantenía, es decir, la sanidad, la educación y un montón de gastos sociales, pues empezó a cojear, porque los ingresos de Tabacalera de España, en vez de ser de manos del Estado, pasaron a estar de manos privadas. Los ingresos de Telefónica de España, en vez de estar en manos del Estado, pasó a manos privadas de un compañero de clase de José María Aznar. Y así, con un montón de empresas, obtuvimos un montón de millones, pero claro, esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿España qué pasó? Pues que tuvo pan en aquel momento, y ahora vamos a tener años y décadas y lustros de hambre.
¿Por qué? Porque el gasto público es el gasto público y por mucho que lo recortes o intentes recortar, cortando inversión, financiación, dejando que haya goteras en los hospitales, cerrando plantas de enfermos para que haya todos los enfermos estén en urgencias o en los pasillos, pues por mucho que recortes de ahí, el gasto sigue estando, porque tienes un sistema de servicios públicos del Estado que está generando unos gastos. Zapatero quería hacer la política de servicios sociales, ayudas sociales y dar pagas, pues ayudas a la dependencia. Todo esto era sostenible teniendo el Estado unos ingresos importantes a la caja de la Seguridad Social. Pero claro, cuando tú te cargas los ingresos que te produce Tabacalera, cuando tú te cargas los ingresos que te produce Telefónica, cuando tú te cargas los ingresos que te produce un montón de empresas nacionales de España, teníamos una empresa de hidrocarburos, teníamos una empresa nacional de electricidad, que han pasado todas a manos privadas, que decía Aznar que estaba bien, que iban a bajar los precios de las compañías estas, al ser privadas había competencia y entonces, por ejemplo, Telefónica iba a tener muchos competidores, iba a bajar las tarifas a todos los usuarios y la electricidad también. Mira lo que ha bajado la electricidad, al revés, ha ido subiendo. Porque antes, cuando estaba Felipe González, decía, no, este año pues toca elecciones, no vamos a subir el recibo de la electricidad y lo vamos a congelar. Y como era la empresa del Estado, pues se mantenía. ¿Qué pasó? Que luego se fueron acumulando déficit de tarifa, o sea, que se fue dejando a deber a las empresas que ya no eran nuestras un dinero que ahora se le debe. Y entonces estamos pagando lo que no pagamos por que uno tuviera un rédito electoral. Bueno, está claro que el pasado de Aznar ha lastrado ya al partido político y el Partido Popular, pues, no es ni lo que era. ¿Qué ha pasado con el siguiente candidato que eligió él a dedo? Que además la democracia del partido político que elige a sus candidatos a dedo, pues ya deja mucho que decir de la democracia. El señor Rajoy era un inepto e incompetente, bueno, igual era muy competente y muy apto. Y vamos a decir que era un cobarde que no se atrevía a tomar decisiones y que le dejaba pudrir los asuntos pensando que se iban a solucionar. Y la estrategia que tuvo en Cataluña para ganar 4 votos nacionalistas españoles, pues fue fomentar el odio en Cataluña, recurriendo al estatut que había dado manga ancha a Zapatero. Ni tanto como manga ancha, ni recurrir al estatut. Recurso gracias al cual creció el independentismo. También recurrieron la ley del matrimonio homosexual, por la que Zapatero nos hizo en la Unión Europea de los países más avanzados, que si no lo quieres llamar matrimonio, llámalo bodas o uniones civiles de hecho, yo qué sé. Si a la Iglesia Católica, que muy vinculada al Partido Popular y muy vinculada a Franco, no le interesa decir que es matrimonio que se casen 2 personas del mismo sexo, pues lo puedes llamar de otra manera. Incongruencia del Partido Popular que tenga un señor llamado Maroto, que es homosexual abiertamente, que se pudo casar con su chico gracias a una ley del PSOE que su partido, el PP, quiso recurrir, como veis en esta imagen. ¿Y cómo estás en un partido que vota en contra del matrimonio homosexual que te ha permitido a ti casarse? O sea, tú te casas, señor Maroto, con tu pareja, otro hombre, que me parece muy bien, gracias a una ley del Partido Socialista al que el PP critica. Me parece muy incongruente. Pero bueno, en el Partido Popular son muy incongruentes. No hay más que leer a Rafael Hernando, que le sigo yo en Twitter, por ejemplo, y me río mucho de él porque el otro día criticaba la manipulación de Televisión Española cuando Televisión Española, mientras gobernaba el Partido Popular, fue la más criticada de censura. Hasta las instancias de la Unión Europea se llevó el tema, porque la manipulación de los informativos, de los telediarios, vamos, ni cuando Franco. Os dejo aquí un par de recortes de prensa, pero podéis encontrar decenas de ellos más sobre este tema en Internet. O sea que el Partido Popular, que manipuló y hundió Televisión Española. Vamos a decir que Televisión Española la hundió Zapatero, porque creo que Zapatero fue el que le quitó la publicidad ya con la presión de las televisiones privadas. Al hacerla pública, de la noche a la mañana, un 31 de diciembre, dejó de tener financiación
de publicidad y pasó a dar un gasto a los españoles, lo cual ha supuesto un recorte brutal, porque ha pasado de ser la mejor televisión que tenía España, con unos informativos de primera y un informe semanal, por ejemplo, que era líder, a tener una televisión manipulada en la que en las últimas intervenciones del PP creo que censuraron hasta Cuéntame y se cargaron, omitieron el gobierno de Felipe González porque no les interesaba. La manipulación es tal que es vergonzoso que venga Rafael Hernando diciendo que hay ahora manipulación con Sánchez cuando los propios de informativos de Televisión Española se quejaron de la falta de libertad que tenían y de la censura. Pero bueno, esto viniendo de un partido que nace del franquismo, pues no nos tiene que extrañar. Lo que nos extraña a todos es que la gente vote al PP. Pero bueno, Franco tiene muchos seguidores en España y lo seguirá teniendo. Además, yo creo que intentaron distraerlos con Cataluña el tema de la corrupción interna del PP, como también intentaron con Gibraltar. Intentan que nos distraen de la realidad, de la corrupción, fomentando un sentimiento nacionalista. Patrio o español. Es lo mismo que ha hecho la corrupción de Cataluña, fomentando un sentimiento nacionalista catalán, odiando al español. Pues crearon el conflicto catalán, que dejó Rajoy pudrir, en vez de solventarlo, pero le interesaba a alguien del Partido Popular que hubiera cisco en Cataluña para que no se trascendiera a los informativos y a la opinión pública la corrupción del PP. El Partido Popular está muerto. Muerto porque hay otra alternativa de derechas, hay varias alternativas de derechas que no arrastran ni la corrupción endémica del PP, que le ahonda en raíz. Que entre ahora Pablo Casado, tío puesto a dedo, porque todavía si hubiese sido elegido Soraya, lo que pasa es que Soraya también venía tocada, parece ser que está por la corrupción, o sea, que mira, a mí me gustaba Soraya, mujer, no sé, hubiese dado otra imagen de cambio, de frescura en el PP. Pero claro, cuando un partido arrastra una corrupción endémica, sistémica, te enteras de que ha financiado sus campañas electorales fraudulentamente, que ha sobrepasado los límites en el doble incluso. Salía hoy, no sé si lo de Esperanza Aguirre, que podía 3 millones y gastó 6. Y los otros 3 a través de una fundación tal. O sea, lo de la financiación irregular está aprobado en los tribunales. Lo de la corrupción en Valencia y demás está aprobado. Valencia, que era un emblema, un bastión del Partido Popular en España. Cuando han saltado los casos de corrupción extrema y luego cuando nos enteramos que incluso han manejado a la policía, han utilizado a la policía propia del Estado para que robara pruebas para que no les pudiesen imputar. Cuando un partido roba pruebas y destruye pruebas, como pasó con los famosos discos duros, luego lo de la indemnización en diferido, es que más ridículo. Es decir a los españoles, sois tontos, sois imbéciles, me estoy riendo de vosotros a la puta cara, y como sois tan tontos me vais a seguir votando y os vais a creer que es un ataque contra el PP. No es un ataque contra el PP. Es que el PP está lleno de mierda por todos los lados y no hay forma de salvarlo. No hay forma de salvarlo porque eso es una cloaca llena de inmundicia y llena de mierda. Y puede que no haya, o sea, puede que haya alguno que no esté pringao, pero cada día se destapa que uno y otro del gobierno de Aznar, no sé si se salva alguno, hay alguno que está imputado, el vicepresidente, el de sus culmen de economía, mira dónde está a rato. Y el que no está imputado está en los tribunales, el que no está afectado por un caso de corrupción o ocultamiento de pruebas, etc. Muchos casos se archivarán, a otros habrán prescritos, pero la mierda de la corrupción está ahí. Y cuando un partido es apagado, es que un partido que ha pagado su sede, de reformas de su sede en B, no tiene ya alguna.
no tiene credibilidad alguna. ¿Cómo un ministro de Rajoy va a salir a decir a los españoles que declaren Hacienda? El partido que tiene su sede, obras de su sede de renovación pagadas en dinero B, o sea, en negro, sin declarar Hacienda, un partido que no declara Hacienda, que corrupto, que maneja dinero negro, no puede dar... Es que no tiene legitimidad alguna para... No puede exigir a nadie que declare Hacienda cuando tú no has declarado. Si tú no cumples las leyes, no puedes pedir que los demás, a los que vas a gobernar, cumplan una ley que tú no has cumplido, que has vulnerado, que te has saltado. Así que, bueno, y durante todos estos años de Rajoy, la lucha interna de Aznar, porque no eligió bien a su Delfín, o porque su Delfín no hacía lo que él quería, y ahora tiene a Pablo Casado, que sí le va a mandar, y a él se erigía como salvador de España, cuando en realidad ha sido el que se la cargó, porque la crisis le tocó a Zapatero, pero la falta de liquidez del gobierno de España la originó él vendiendo las empresas públicas a manos privadas, y eso ya está... Una vez que has vendido las empresas, o las recuperas, que será muy difícil, o ya no ingresas dinero. Y como no tengas fuentes alternativas de ingresar dinero, España va a ir cada día peor. Y el partido que nos hizo ir cada día peor, el partido que provocó una guerra, que ha sido el único que no la ha reconocido, el partido, además, con un candidato, José María Aznar, con unas ansias de poder... porque se le veía que quería volver él de ser presidente. Yo creo que se arrepintió de no haberse presentado a la tercera reelección, que hubiese ganado, yo creo que... Y puso a Rajoy, que nadie pensaba que iba a ganar, porque perdió, y luego, mira, ganó. En fin, lo que arrastra el Partido Popular, y ya le ha hundido, es la corrupción. Con esa corrupción que tienes, cualquier discurso... está desacreditado. Rubalcaba, que decía yo en el vídeo de ayer, estaba desacreditado por el PP, y cuando le decían el PP, pues ¿por qué usted cuando estuvo usted en el gobierno de ministro, ¿por qué no hizo esto? Porque claro, Rubalcaba, candidato a presidir el PSOE, estuvo de candidato, de líder de la oposición, y entonces todos los argumentos que podía dar se le callaban muy fácilmente. Que si hubiese sido Carme Chacón, o una persona nueva o desconocida en el PSOE, nueva, hubiese dicho, no, yo no tengo nada que ver con aquello, y yo no sé cómo iban las cosas, pero yo lo voy a hacer bien ahora. Podría haber dicho la nueva candidata socialista. Pero claro, a Rubalcaba le decían, ¿por qué no lo hizo cuando usted estuvo de ministro? Porque estuvo usted de ministro en el gobierno anterior, y esto no lo aplicó. Pues lo mismo le pasa al PP. No puede dar lecciones a nadie de lo que ellos no han hecho. Y claro, un partido hundido de la corrupción hasta las entrañas, pues no da credibilidad política alguna. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Un partido con todos estos casos de corrupción a sus espaldas, que manejó dinero negro para reformar su sede, que mandó a la policía a robar papeles que le incriminaban en casa de uno de sus tesoreros para no ser acusados de delitos. Ese partido no puede gobernar, no tendría ni que existir en España.